Queridos hermanos, una vez más estamos con ustedes para poder acercarnos a las Escrituras, que el Señor nos enseñe, nos guíe en esta mañana. Un saludo afectuoso a los hermanos de la Iglesia Centro Bíblico de Villarrica, que es la razón principal por la cual estamos exponiendo eh, el libro de Job, principalmente porque necesitamos igualmente prepararnos para las situaciones difíciles, los acontecimientos complejos que se puedan dar en torno a la iglesia y en torno a nuestras propias vidas, por supuesto. Todos de alguna manera vamos a pasar o estamos pasando por situaciones complejas, difíciles, y necesitamos, por supuesto, también que el Señor nos guíe, que el Señor nos prepare, nos capacite para poder enfrentar esas situaciones complejas. Y Job es un libro que habla sobre eso, es el drama de un hombre que sufrió en una forma indecible, para que a través de eso el Señor nos enseñe también lecciones a nosotros de cómo enfrentar la adversidad, cómo enfrentar el sufrimiento y la aflicción. Al mismo tiempo que el Señor nos enseña lecciones en este libro de cómo podemos ayudar a quienes están en una situación de esta naturaleza, por supuesto, no como lo hicieron los amigos de Job, sino buscando tener no solo el conocimiento, sino la sabiduría necesaria para aplicar ese conocimiento específicamente a las situaciones contingentes de la vida. Y hemos visto hasta aquí varias intervenciones de los tres amigos de Job, de estas personas que vinieron en principio con el propósito de condolerse con él y consolarle, es decir, de poder ayudarle en medio de su aflicción, de poder levantar su ánimo, fortalecer su fe, quizás sus convicciones en medio de esa situación que estaban viviendo. Sin embargo, a poco de andar, producto de la intervención primaria de Job, donde manifiesta lo que había en su corazón y lo difícil que era para él enfrentar esta situación, en el capítulo 3, entonces comienzan uno a uno los amigos a poder intervenir, pero no de una buena manera, como dice Juan Calvino, defendiendo un débil caso, pero quizás con mejores argumentos que en el caso de Job, que defendía un caso fuerte, pero con débiles argumentos. Desde el capítulo 4 empiezan a intervenir. El primero que lo hace es Elifaz en función de sus experiencias. Él destaca principalmente una visión que tuvo para decirle a Job lo que tenía que hacer, pero partiendo de este silogismo de que en primera instancia todo pecado debía ser juzgado por Dios, o toda persona que peca necesariamente tiene que recibir el juicio de Dios. Como Job estaba sufriendo bajo el juicio de Dios, ¿cierto? Según lo que Elifaz entendía, entonces la tercera premisa decía que Job era un pecador y en consecuencia por ese pecado él debía arrepentirse. Esa premisa equivocada la asumieron los tres amigos de Job, posteriormente Bildad, que fue, cierto, uno de los últimos, y el último, Zofar, que también apuntó a esa misma situación. Partiendo de esa base equivocada, entonces se acercaron a Job y lo que hicieron con él, en lugar de alentarlo, de fortalecerlo, de ayudarle en medio de su situación, fue meter más el dedo en la llaga y producir más dolor y aflicción también, no solo física como la que tenía, no solo emocional, sino también una aflicción espiritual, porque llevaban a Job a clamar a Dios para que pudiese darle una explicación, una razón por la cual estaba pasando por esta situación. Este drama de Job entonces nos enseña de qué manera podemos nosotros enfrentar también a consejeros cerrados, como en este caso, y como afirmar nuestra confianza en el Señor aún en medio de las situaciones difíciles, y siempre terminar llevando la causa delante de Dios. Y eso es lo que hace Job en cada una de sus defensas, y también aquí lo hace en el capítulo 12 al 14, que son tres partes de la defensa que él presenta delante de sus amigos y donde lleva también la causa delante de Dios. Ahora, Job era un hombre íntegro,
Y esta integridad en la que le llevaba a analizar probablemente sus propios pensamientos, mirar su corazón y ver si había fallado en algo y si esa era efectivamente la causa por la cual estaba sufriendo. Y él consideraba que no era así. Esta integridad que él manifiesta en el día de hoy es un bien muy escaso. Es muy difícil encontrar a personas transparentes y sin dobleces en su vida, que sean genuinamente piadosos y que no estén haciendo una especie de actuación, colocándose una máscara delante de su rostro para que las demás personas lo identifiquen como alguien piadoso, sin embargo no lo es en su corazón. Job sí lo era. La Biblia destaca algunos casos específicos, el caso quizás emblemático, porque fue probado de todas las maneras posibles y siempre mantuvo su integridad, es el caso de Daniel, que buscaron encontrar algo en lo cual Daniel había fallado para acusarle delante del rey, sin embargo no pudieron. Y el caso que estamos analizando, el de Job, también es muy significativo, principalmente porque no solo los hombres daban buen testimonio de él, de su integridad, sino también Dios lo hizo. Incluso frente al propio Satanás declaró que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, un hombre piadoso aún delante de Dios, y eso es mucho decir. Ahora, siendo así, debemos preguntarnos qué hace un hombre cuando es atacado en su integridad, es decir, en el más preciado, la más preciada virtud que puede manifestar. ¿Qué hace un hombre en esas circunstancias? Cuando es cuestionada su piedad, cuando se asume que su integridad es solo un espejismo y que en realidad en su corazón él es un pecador y por eso está pasando por lo que está pasando. Ese es el caso de Job. Los amigos de él cuestionaron duramente su integridad en sus sendos discursos que pronunciaron en momentos en que Job estaba, recuerdan, en el basurero de la ciudad, lleno de llagas supurantes, después de haber perdido todos sus bienes, después de haber enfrentado la pérdida de su familia, que era uno de sus bienes más preciados sin duda, y luego de perder la salud también por medio de esta enfermedad terrible, sin poder dormir en las noches, buscando desesperadamente una explicación a su terrible sufrimiento. Eso es lo que expresa claramente en el capítulo 3. En cada caso, los amigos de Job, cuando intervinieron, descargaron su artillería pesada contra él, insinuando o cuestionando, mejor dicho, su integridad y asumiendo a priori que todo lo que estaba padeciendo era producto de su pecado y entonces debía arrepentirse para ser restaurado. Ahora, Job respondió a sus diatribas defendiendo su causa, pero como dije anteriormente, lo dice Calvino, Job tenía un buen caso, pero lo defendió débilmente, mientras los amigos de Job tenían un caso débil, pero lo defendieron sagazmente. Pero siempre Job respondió y en cada caso terminó por acudir a Dios para buscar una respuesta al dilema. Y ahí se ve el corazón piadoso de un hombre que busca siempre en Dios la última palabra. Los hombres nunca tienen la última palabra, Dios siempre tiene la última palabra en todas las cosas. Y Job entendía esto. En el capítulo 12, Job responde a Zofar, el último de los amigos, en intervenir de una forma directa y concreta, dejando ver lo débil de sus argumentos y lo arrogante de sus conclusiones. Apela para ello a la creación, para mostrar que solo con observar la misma es posible saber lo que sus amigos le habían dicho con respecto a Dios. Es decir, su sabiduría pretendida de sus amigos no era tanta como ellos vanamente entendían. Y termina la primera parte de su defensa con una verdadera doxología, destacando los atributos de poder, de sabiduría y de soberanía de Dios, de tal manera que tenía el control sobre todas las cosas, actuaba siempre poderosamente para hacer lo que él quería y además con sabiduría lo aplicaba todo este conocimiento y este saber, y eso se podía apreciar a través de la naturaleza. Así termina la primera parte de la intervención de Job en cuanto a su defensa delante de Zofar. Ahora en el capítulo 13 se registra la segunda parte de su defensa. En este caso Job va a reprender duramente a sus amigos en el versículo 1 al 12, va a expresar su absoluta confianza en Dios aún en medio de su dolor en los versículos 13 al 19,
y finalmente va a buscar una explicación en Dios mismo, va a llevar su causa delante de Dios. Las metáforas que usa Job para denunciar duramente a sus amigos como malos consejeros son muy fuertes, que son quizás con palabras ásperas, porque intentan desnudar lo falso de los argumentos de sus amigos, pero también lo falso de la intención de sus corazones. Job cuestiona la integridad de sus amigos aquí, específicamente a través de estas metáforas vívidas que utiliza. Podríamos decir en nuestro lenguaje coloquial, Job no se guardó nada. Aquí sacó la artillería pesada también para denunciar a sus amigos. Esto es evidencia, por supuesto, que la controversia a estas alturas del drama ya ahí había subido de tono y estaba escalando, y estaba en el momento quizás más álgido hasta esta parte del drama que relata el libro. Vamos a ver, como dije al principio o hace un momento, en 3 partes vamos a dividir este texto del versículo 1 al 12, del versículo 13 al 19 y del versículo 20 al 28. Y esperamos en el Señor podamos sacar las lecciones que necesitamos para nuestra vida en función de la situación que vivió Job y que el Señor dejó plasmada por medio de su Espíritu. Quiso dejar esta historia para nosotros en el día de hoy también. Y lo que pusimos como título es la defensa de una vida íntegra o piadosa, podríamos decir. Lo primero entonces que vamos a ver, un hombre íntegro defiende su causa delante de los hombres. Un hombre íntegro defiende su causa delante de los hombres, versículos 1 al 12. No es nuevo esto porque el apóstol Pablo también lo hizo, y lo hizo escribiendo una carta completa, que es la segunda carta a los Corintios, para defender su integridad delante de sus acusadores, porque querían destruir al mensajero con el propósito también de destruir el mensaje. Y en este caso intentan los amigos de Job, aun cuando no necesariamente intencionalmente, no obstante, si lo hacen, están destruyendo o buscando destruir la integridad de Job, considerándolo un pecador no arrepentido, y por eso estaba sufriendo lo que estaba padeciendo. Miren lo que comienza diciendo en el versículo 1 del capítulo 13. He aquí todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos. Todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido. Menciona 3 facultades de las capacidades naturales del hombre para poder entender, discernir, para poder apreciar, escuchar, analizar y poder llegar, por supuesto, a conclusiones adecuadas. Todos estos efectos de la providencia de Dios declarados en el capítulo anterior, a eso se refiere todas estas cosas. Es decir, todo lo que yo he visto en la creación que dan cuenta de la grandeza del Creador. Por ejemplo, versículo 9 del capítulo 12, ¿qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Él es el Creador, Él es el dueño, Él es el gobernante de este mundo. Lo que más adelante dice también con toda claridad. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Es decir, Dios tiene el control soberano de toda su creación, es sabio y también tiene poder para realizar todo lo que ha hecho. Todas estas cosas, dice Job, han visto mis ojos por medio de la creación. Han oído por medio de la tradición, es decir, de ir traspasando la enseñanza de generación en generación respecto de Dios, y entendido mis oídos respecto a que lo que recibió también lo pasó por el proceso de discernimiento y lo comprendió adecuadamente. No he hablado, en otras palabras, de memoria o sin libro acerca de la poderosa y sabia dispensación de Dios. No he soltado lo que no creo, no puedo probar, como me acusaste. He hablado tanto de lo que he visto como de lo que he escuchado y recibido de nuestros antepasados. Eso está implícito en lo que dice Job. Mi oído, ese sentido de disciplina por el cual entra no solo el saber, sino también la vida, lo ha oído y también lo ha entendido. Job era un hombre que cada experiencia y enseñanza que había recibido lo guardaba en la alacena de su corazón. De tal manera que
lo que está diciendo aquí, ustedes no tienen la última palabra en todo esto. No, yo también conozco muchas cosas y eso es lo que el versículo 2 en adelante también menciona. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros. Y esto es similar a lo que dicen los primeros versículos del capítulo 12 también. Nosotros necesitamos igualmente aprender de esto, aprender de Job, de su ejemplo, a observar atentamente las obras de Dios, acumulando experiencias y con diligencia a escuchar y aprender las cosas que otros nos enseñaron o escribieron antes que nosotros. De hecho, ninguno de nosotros parte creyendo saberlo todo, sino que cada uno se apoya en la sabiduría anterior, en lo que nos antecedieron y por supuesto en el libro que Dios ha revelado, que es la palabra de Dios. Con el fin de que podamos alcanzar un entendimiento correcto y maduro de las verdades divinas y ser capaz de recomendar con confianza lo mismo a otros, como si estuviera basado en bases seguras, y esa es la convicción que tenemos. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13 le dijo a sus discípulos, enseñando a sus discípulos, dice en el versículo 51 y 52, Jesús le dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Es decir, la acumulación de conocimiento, de sabiduría que le sirve para su vida presente. Por tanto, todo lo que habían dicho sus amigos respecto a Dios y su providencia, él ya lo sabía. No era menos que ellos en ningún sentido. De tal manera que está dejando claro que sus amigos no habían ayudado en nada con sus argumentos para tener alivio de su gran dolor, que no era otra cosa que el hecho de no comprender la razón de su sufrimiento. En el verso 4 usa una metáfora interesante para denunciar directamente lo inútil de las intervenciones de sus amigos. Les llama médicos nulos. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Y es interesante porque la palabra fraguadores, esta frase fraguadores de mentira, la primera palabra fraguadores significa surcir, coser. Y es una forma de decir que añadieron mentira tras mentira, y eso se estaba refiriendo a los argumentos que ellos utilizaron los amigos respecto de Job. En otras palabras les está diciendo, son tan débiles en sus razonamientos como ineficaces en su habilidad para poder argumentar. No pueden curar la herida de mi mente ni la enfermedad de mi cuerpo. En la antigüedad se entendía que todo sabio profesaba habilidad en el arte de curar. Y probablemente los amigos de Job habían probado su habilidad tanto en su cuerpo como en su mente. Por lo tanto, tenía en su argumento contra sus enseñanzas una doble ventaja. Su habilidad en la divinidad y la física es igual. En el primero, ustedes son falsificadores de mentira o surcidores de mentira, como es el original, y en el segundo son médicos inútiles. Eso es lo que Job está diciendo. Cuando hablamos de un médico inútil, de una persona que supuestamente puede curar y que no cura, de una persona que puede sanarnos o procurar sanarnos de nuestra enfermedad o establecer una forma de poder llevar a cabo un tratamiento que llegue a buen fin y que ese tratamiento finalmente no sirve de nada. Ahí estamos hablando de médicos inútiles. Job comparó entonces aquí a través de esta metáfora a sus tres amigos con doctores que no sabían lo que estaban haciendo. Eran como cirujanos del ojo que pretendían llevar a cabo una operación de corazón abierto. Es decir, que estaban interviniendo en algo que no tenían la habilidad ni la expertise para hacer. Muchas de las ideas acerca de Dios eran ciertas, pero no se aplicaban a la situación de Job. Tenían razón al decir que Dios es justo, tenían razón al decir que Dios castiga al pecado, pero estaban equivocados al suponer que el sufrimiento de Job era un castigo justo por su pecado. Tomaron un principio verdadero y lo aplicaron incorrectamente, ignorando las grandes diferencias de las circunstancias humanas. Ese es el gran error de ellos, por eso eran médicos nulos. Debemos ser cuidadosos, hermanos, y compasivos, como hemos reiterado muchas veces a través de estas exposiciones,
en cómo aplicamos los principios generales a las situaciones particulares de sufrimiento de otros. Allí está la habilidad que necesitamos pedir a Dios. Allí está la necesidad de gracia de parte de Dios para que podamos aplicar adecuadamente la verdad en situaciones específicas. Los amigos de Job mantuvieron posiciones falsas, de ahí que Job les acuse de ser falsificadores de mentiras. No vieron la verdad exacta con respecto a los tratos divinos y el carácter de Job. Mantuvieron enérgicamente que Job era un hipócrita y que Dios lo estaba castigando por sus pecados. Sostuvieron que Dios trata con las personas exactamente de acuerdo con su carácter en este mundo. Todo lo cual Job consideró una falsa doctrina y afirmaron que la defendieron con argumentos. Y afirmó Job que la defendieron con argumentos sofistas inventados con ese propósito, es decir, falsos argumentos que parecían plausibles. Y por lo tanto se podría hablar de ellos como falsificadores de mentiras. Estas expresiones de Job están mostrando que él está muy descontento con sus amigos como consejeros. Él está presentando y defendiendo su integridad delante de ellos y diciendo: ustedes son falsos médicos, no pudieron curar, ustedes son fraguadores de mentira, porque lo que hacen es zurcir, coser una y otro paño de mentira uno tras otro, ignorando o dejando de lado la situación en la que me encuentro y no pudiendo con sus argumentos producir algún alivio a mi situación. Job contraataca argumentando que se pusieron arrogantemente como defensores de Dios al hablar contra él a través de preguntas retóricas. Lo dice versículo 7 en adelante. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? ¿Hablaréis por el engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? Allí da a entender que se pusieron en el lugar de Dios y dijeron: nosotros vamos a defender a Dios delante de ti porque tú estás ofendiendo a Dios a través de tu actitud. ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? Todas estas preguntas apuntan a contrarrestar los argumentos que ellos daban en contra de Job, pretendiendo saber lo que Dios pensaba, lo que Dios expresaba a través de lo que estaba pasando con Job en su sufrimiento. Pero ellos no sabían, no tenían idea, no conocían la escena celestial tampoco, por supuesto, y podemos en ese sentido justificarlos hasta ciertos puntos. Sin embargo, estaban pretendiendo arrogantemente saber algo que no sabían. El modo como se han estado comportando, dice Job, todavía usando un lenguaje legal como falsos testigos a favor de Dios, era absurdo. Y aunque Job tiene muchas dudas sobre la justicia de Dios, no duda de Dios y no duda que Dios castigará a los amigos por su parcialidad hacia él mismo. Versículo 10, Él los reprochará de seguro. Dios conoce sus corazones y sabe las intenciones de ustedes, y Él conoce sus palabras, de tal manera que Job está colocando a Dios como testigo para decir: un día Dios los va a reprochar a ustedes por hacer lo que ustedes hicieron. ¿Y qué conocimiento, qué sabiduría está expresando Job en este sentido? ¿Por qué? Porque eso ocurrió al final, ¿recuerdan? Los reprochados fueron los amigos, no fue Job. Job fue vindicado mientras sus amigos fueron reprochados, y Job tuvo que hacer sacrificios en favor de sus amigos para que fuesen restaurados. El repudio de Job a sus amigos es primeramente por su incapacidad para consolarle en su difícil situación en la que él se encuentra, y luego lo repudia por su incapacidad para representar a Dios en su disputa. Ahora, él entonces, a través de esto, Job está presentando defensa de su integridad delante de sus amigos. Le está diciendo: ustedes me atacan en mi integridad, en mi piedad, y están completamente equivocados, porque intentaron curarme y no pudieron, y por eso son médicos falsos, o médicos nulos, o médicos ineficaces, en otras palabras. Y Job mantiene, por supuesto, su integridad.
Pero solo defender su integridad delante de los hombres no es suficiente, sino manifiesta su total confianza en Dios. A pesar de no entender las razones de su sufrimiento, él necesita volverse a Dios, pero también delante de sus amigos decir, miren, yo estoy dispuesto a todo, absolutamente a todo, para llevar mi causa delante de Dios, porque yo sé en definitiva que delante de los hombres va a ser imposible que ustedes entiendan mi situación. Y esto nos lleva al segundo punto que me parece que es el meollo del capítulo 13. Y particularmente un versículo aquí que tenemos, del versículo 13 en adelante, pero el 15 es el que marca lo que muestra qué hace un hombre piadoso cuando es atacado en su integridad. ¿Qué hace una persona cuando su vida íntegra está siendo atacada fuertemente, más aún en medio de una situación tan difícil, tan dolorosa, tan compleja como la que él estaba enfrentando, que era ese sufrimiento físico, que había sido precedido del sufrimiento de haber perdido todas sus posesiones y de haber perdido a gran parte de su familia? Las palabras que usa Job aquí nos ayudan a entender que el hombre íntegro nunca deja de tener confianza en Dios a pesar de las circunstancias. El hombre íntegro nunca deja de confiar en Dios a pesar de sus circunstancias. Y eso es lo segundo que vamos a entrar a ver ahora. El hombre íntegro nunca deja de confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Las palabras que usa en esta parte de su defensa son intensas y profundas. Job les está diciendo a sus amigos que llevaría su caso ante Dios, aunque esto significara que terminara muerto, versículo 3 en adelante. Escudriñadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. He aquí, aunque Él me quite la vida, yo seguiré confiando en Él. Defender mi causa delante de ustedes, los hombres, es algo intrascendente cuando lo más importante es presentar mi causa delante de Dios. Job está diciendo implícitamente que confía en la justicia de Dios. Más adelante va a decir algo que muestra eso. No obstante, defenderé delante de él mis caminos y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Yo sé que Dios es justo y que castigará al impío. Y yo sé que al presentarme delante de Dios finalmente voy a ser vindicado, porque él mismo será mi salvación. ¿Notan las expresiones de confianza? Aunque en el proceso termine con mi vida. La frase del versículo 15 pone esta determinación de una manera inigualable. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Aquí vemos la absoluta determinación de Job de llevar su causa a un buen fin, llevar su causa delante de Dios. Sus amigos le han decepcionado. Ya no espera nada de ellos. Vuelve su rostro a Dios. Busca refugio solamente en Él. Aquí está la evidencia de un hombre piadoso. Aunque las circunstancias no pueden ser peores, no se rendirá por la opinión de los hombres, sino que buscará ser reivindicado delante de Dios, aunque termine muerto. Esas son las expresiones que él menciona aquí, que muestran un corazón realmente piadoso. Yo voy a llevar mi causa delante del Señor. Él es justo, Él no recibirá al impío, de tal manera que cuando Él me presente delante de Él, finalmente terminaré vindicado. Y eso es lo que pasa al final del libro, ¿recuerdan? Es precisamente eso lo que ocurre. Dios vindica la causa de Job. No será ahora, no será en ese momento, no será en esas circunstancias. Todavía falta en el proceso de su drama que continúe, porque Dios tiene otros propósitos detrás de aquello. Sin embargo, finalmente terminará vindicado. Pero Job en este momento está en una situación muy difícil.
todo lo que estaba a su alrededor, en todo lo que había a su alrededor no había ninguna esperanza, tampoco en sus amigos. Pero él se acerca a Dios y dice, yo confío en Dios a pesar de las circunstancias. Carlos Spurgeon dice, estas son unas de las más sublimes palabras de la Biblia. Se levantan como una cima de los Alpes por encima de todas las alturas del discurso, penetrando las nubes y resplandeciendo en la luz brillante de Dios. Este aferrarse tan tenaz, esta confianza inconmovible, no es fruto de la naturaleza humana, es decir, no es propio de la naturaleza humana. Nadie tiene esta confianza a no ser de que la gracia de Dios haya venido sobre su corazón. Continúa diciendo Spurgeon, no es fruto de la naturaleza humana, sino un brote extraordinario de la gracia divina omnipotente. Estas palabras de Job eran tanto una respuesta a las objeciones de Satanás como a los reproches de sus amigos. Es interesante que con estas palabras Job, sin saber lo que había pasado en las esferas celestiales, cuando el antecedente muestra que estaba sufriendo porque Dios había permitido que Satanás lo afligiera. Sin embargo, la respuesta que manifiesta, donde expresa esta confianza, esta determinación de tomarse de Dios a pesar de todo lo que pudiese pasarle, está mostrando que da una respuesta contundente a Satanás y también a sus amigos. Él no había escuchado esto, que nosotros sí podemos ver con claridad al principio del libro. ¿Teme Job a Dios de balde?, dijo Satanás. ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tienen de alrededor? ¿No has puesto un cerco de protección alrededor de él y por eso en realidad él te sirve? Job responde a esta acusación de la mejor forma imaginable. Porque lo que dice en realidad es esto: aunque Dios derribe mi cerca y me despoje como un desierto, con todo me aferro a Él por la fe. Yo me mantengo cerca de Él. Yo nunca me soltaré de la mano de Él, aunque finalmente Él termine con mi vida. Hermanos, esta es la expresión de un hombre piadoso genuinamente. Aquí no hay mejor defensa de la integridad de este hombre que estas palabras de determinación que aquí se mencionan. Job estaba tan seguro de su integridad, que no era un hipócrita y que tarde o temprano sería vindicado por Dios, que incluso está dispuesto a perder la vida con la expectativa que Dios, el mismo Dios, sería su salvación y el mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Job estaba decidido a mantener su causa y defender su carácter íntegro, aunque sus sufrimientos deberían aumentar tanto que el perder la vida sería el costo que tendría que pagar por esa temeridad. Tal era la magnitud de sus sufrimientos que tenía motivos para suponer que terminaría con la muerte. Y sin embargo, a pesar de esto, su propósito fijo era confiar completa, absoluta, plenamente en Dios. Este propósito deliberado expresa cuál era realmente el carácter de este hombre. Aunque ocasionalmente, cuando se impacienta, expresa diferentes sentimientos quizás no dignos de imitar. Quizás algunas de las palabras de Job aquí no tenemos por qué imitar todo lo que él dijo, porque algunas estaban saliendo de su boca en momentos álgidos de su vida, cuando el dolor lo sobrepasaba y cuando probablemente hasta su mente era oscurecida para poder decir con sabiduría las cosas. Sin embargo, el hecho de que a pesar de todos sus sufrimientos él mantuviera su confianza absoluta en el Dios verdadero, esto sí es digno de imitar. Esto sí es expresión de una verdadera piedad. Esto sí nosotros debemos seguir, buscar como hijos de Dios. Confiar
aunque el mundo se venga abajo, permanecer sujetos, tomados de la mano poderosa de Dios, a pesar de que el mismo Dios esté sobre nosotros, afligiéndonos. Su confianza en Dios, la confianza en Dios de este hombre es incuestionable y admirable. Hermanos, estamos frente a una realidad que nosotros nunca hemos enfrentado y probablemente nunca vamos a enfrentar en la vida. Estamos frente a un sufrimiento inigualable, solo superado, si lo vemos bíblicamente, por supuesto, por el sufrimiento superlativo del Señor Jesucristo. Sin embargo, este hombre dice, yo voy a seguir confiando en Dios. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. En Él esperaré, dice. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Es una expresión maravillosa. El sentido aquí es que su expectativa o esperanza estaba en Dios. Esta esperanza se extendía incluso en la muerte o después de la muerte. Él seguiría confiando en Dios. Aquí también se ve algo de una expectativa futura, más allá de la muerte. Porque Él dice, aunque Él me matare, aunque perdiere la vida, en Él esperaré. ¿Cómo puedo seguir esperando después de la muerte? Y aquí está expresando su sentido de que más allá de la muerte hay vida. Así como más adelante va a decir, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Y que aún deshecha esta mi carne veré a Dios. Aquí también está expresando un sentido de expectativa y esperanza más allá de la vida presente. Se adhería entonces Job a Dios y aún sentiría que más allá de la muerte lo bendeciría. Sin duda Job estaba manifestando una esperanza eterna. Y hermanos, eso es lo que nosotros debemos de tener en nuestra mente y corazón cuando pasamos por situaciones muy difíciles. Pablo lo dijo a los romanos. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por supuesto, Pablo lo dijo en expresiones directas, ¿verdad? En explicaciones claras de la doctrina, en descripciones o prescripciones que Dios ha establecido. Pablo estaba mirando con claridad la eternidad. Job todavía la veía nubladamente, por decirlo, a través de esa revelación progresiva que finalmente en el Nuevo Testamento se hace clara y evidente. Pero ¿qué es lo que nos sostiene? ¿Dónde pones tu fe, tu pensamiento, tu mirada cuando estás sufriendo más allá de lo que tú puedes entender? Cuando ni siquiera sabes cuál es la razón de tu sufrimiento, porque muchas veces vamos a enfrentar situaciones así, no sabemos la razón de nuestro sufrimiento. El punto es dónde va a estar puesta mi mirada, dónde voy a ocupar mis pensamientos en ese momento. Y hermanos, esto nos prepara a nosotros para esas circunstancias. Job está diciendo, voy a esperar en Dios. Voy a esperar en Dios. Voy a esperar en Dios aunque todo esto se termine. Voy a esperar en Dios aunque mi cuerpo sea destruido. Voy a esperar en Dios aunque la muerte me llegue. Voy a esperar en Dios aunque el sufrimiento siga sobre mí. A pesar de las circunstancias, mi confianza está en el Señor. La gloria venidera. Un día seré vindicado. Quizás no en esta tierra, pero sí en la eternidad. Ahora, por supuesto, aquí está implícito el hecho que nosotros conocemos ya el resto de las Escrituras y sabemos que esto es posible, esta esperanza es posible porque Jesucristo nos dio esta esperanza. Nosotros sabemos que esto es posible porque el Señor Jesucristo vino, porque el Señor Jesucristo murió en el lugar de los pecadores, fue nuestro sustituto en la cruz, recibió la justa ira del Padre sobre Él, la que debía venir sobre nosotros, porque Jesucristo a través de su muerte nos dio vida, porque Jesucristo a través de su resurrección nos justificó delante del Padre, y porque Él mismo dijo que un día iba a volver, iba a preparar lugar para nosotros, para que donde Él estaba, nosotros también estemos juntamente con Él.
Para que vean mi gloria, oró en el capítulo 17 de Juan. De tal manera, hermanos, que nosotros tenemos un ancla más firme y fuerte que la que tenía Job, porque tenemos más revelación. Sin embargo, aquí ya es extraordinario el hecho de que este hombre, aunque sufra, esté diciendo, yo voy a confiar en Dios. Esta es la determinación de una mente piadosa, adherirse a Dios, aunque le quite consuelo tras consuelo, y aunque no le dé respiro a sus penas hasta que lo hunda en la muerte. Esta es la máxima expresión de piedad y por tanto es un privilegio de los amigos de Dios experimental. Cuando los profesos amigos terrenales se vuelven fríos con nosotros, nuestro amor por ellos también se enfría. Si se van y nos abandonan en medio del sufrimiento y la miseria, y especialmente si nos dejan en un lecho de muerte, debemos dejar de confiar en ellos. Por supuesto, nuestra esperanza no está en los hombres. Tal es el hecho de que hemos de levantar nuestra cabeza, y eso nos está enseñando Job. Y colocar nuestra confianza en Dios. Tal es la naturaleza de nuestra confianza en Él, que aunque aún nos quita consuelo, aunque nuestra salud se destruye, y aunque nuestros amigos se alejan, y aunque somos conducidos al valle de la sombra de la muerte, nunca perdemos nuestra confianza en Él. Eso es lo que la marca distintiva del cristianismo. Sentimos que todo irá bien a pesar de lo mal que va en el presente. Esperamos otro estado y anticipamos la bendición de otro mundo mejor, ¿no es verdad? Por eso cuando cerramos los ojos en esta tierra tenemos certeza de abrirlos en la gloria, y eso por causa de lo que Cristo hizo por nosotros. Hermanos, nunca pierdan la confianza en el Señor. Nunca pierdas la esperanza de que Él vindicará tu causa un día. Queridos hermanos, ¿puedes tú con sinceridad levantar los ojos hacia Dios y decirle, aunque me mates, aunque me quites el consuelo, aunque me rodeen las olas de la angustia, y aunque descienda al valle de sombra de muerte, yo en ti confiaré, Señor? ¿Puedes decirlo eso? Con todo tu corazón, sincera, genuinamente. Porque esta es la expresión de piedad más grande que alguien puede manifestar en esta tierra. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No espero en los hombres espero decepción tras decepción, porque yo mismo decepciono y decepciono a otros. Pero de ti, Señor, no, de ti espero que tú me vindicarás. Que mi copa esté siempre rebosando. Porque a pesar de la aflicción en esta vida, Señor, yo sé que un día me llevarás a tu presencia. Señor, tuyo seré incluso entonces cuando termine mi vida en la tierra. Y cuando toda esta oscuridad que está sobre mí se acreciente más, creeré que tú, Señor, eres recto, eres justo, eres verdadero y eres bueno. Y nunca dudaré de que eres digno de mi eterno afecto y alabanza. Señor, a ti se eleva mi corazón. Señor, en ti confía mi alma. Señor, en ti espero, no solo en esta tierra, sino eternamente y para siempre. Un día esta esperanza será una realidad. Pablo le dice a los corintios que hay 3 cosas que permanecen en el presente: la fe, el amor y la esperanza. Hoy vemos por fe, hoy andamos por fe. Todavía no se ha cumplido plenamente lo que el Señor nos ha prometido en forma definitiva. Todavía no estamos en la gloria y por eso vemos por fe. Pero un día, cuando ya partamos de esta tierra, cuando los sufrimientos se hayan acabado aquí, cuando nuestras lágrimas
sean enjugadas en la gloria. Ya no necesitaremos la fe, porque lo que antes veíamos por fe, ahora lo vemos por vista directamente cuando veamos al Cordero de Dios como inmolado, como lo vieron los ancianos en el Apocalipsis y los seres celestiales. Y diremos: Señor, tú eres digno de ser alabado, porque con tu sangre nos redimiste de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Ahora necesitamos la esperanza. Pero un día ya no necesitaremos esperar, porque lo que esperamos ya lo tendremos delante de nuestros ojos y estaremos disfrutando para siempre de aquello. Mientras tanto, Señor, sabemos que vamos a sufrir. Mientras tanto, Señor, sabemos que vamos a pasar por dificultades y aflicciones que ni siquiera nosotros nos imaginamos, no solo individualmente, sino también como iglesia. Probablemente el viento de la persecución va a venir sobre nosotros. Pero, Señor, aunque tú nos lleves por caminos dolorosos, difíciles, que quisiéramos evitar racionalmente, que no quisiéramos enfrentar, pero que vamos a enfrentar si esa es tu voluntad, no obstante, Señor, vamos a confiar en ti. Hermano, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Tu confianza y tu esperanza está realmente en una denominación particular? ¿Tu confianza y tu esperanza está en una tradición que has heredado y que defiendes con dientes y muelas en esta tierra? ¿Tu confianza está en tu pedigrí intelectual? ¿En todos tus logros y en tus capacidades? ¿Está en tus maestrías y doctorados que puedas obtener? ¿Dónde está tu confianza? Tu confianza debe estar solo en el Señor. Nada más que en el Señor. Y exclusivamente en el Señor. Defiende tu causa siempre delante del Señor. Lleva tu causa delante del Señor y Él te vindicará. ¿Cuándo? Cuando Él así lo quiera. Ante la luz de las Escrituras podemos entender mejor las cosas. Por eso dice que los que aman a Dios, dice Pablo a los romanos, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso es lo que está expresando implícitamente, por supuesto, no en forma explícita Job, pero se implica en estas palabras. Aunque él me matare, y estaba sufriendo indeciblemente, y él sabía que iba a morir en un momento determinado, en ese momento, en esas situaciones difíciles que enfrentaba, iban a terminar un día con su vida. Aunque él me matare, en él esperaré. ¿Qué está diciendo? Señor, yo sé que aún en medio de todo el dolor, tu presencia nunca me ha abandonado. Noten cómo Job se aferra a su riqueza más grande, no sus riquezas y posesión material, las perdió. Ni siquiera su riqueza y posesión familiar, también las perdió. Ni siquiera su riqueza y posesión de su salud, que es una de las cosas que más el hombre valora, sino mi riqueza eres tú. Yo confío en ti. Tú serás mi salvación, finalmente. Hermano, es bueno evaluar nuestro corazón. Y saben, yo pensaba, y estas es mis meditaciones personales respecto al texto mismo, yo decía, Señor, ¿hasta dónde soy capaz de poder decir esto en momentos de aflicción? Porque decirlo, propagarlo y enseñarlo mientras no esté pasando por esa situación es una cosa, y otra cosa es estar pasando por el valle de la aflicción y levantar mis ojos al cielo y decir, Señor, en ti esperaré. Hermano, ¿no es verdad? ¿No es verdad que nosotros reconocemos que somos débiles en todas estas áreas? Sin embargo, nuestra madurez espiritual debe llevarnos un día a decir, Señor, a pesar de todo, y aún en el valle del dolor y del sufrimiento, yo seguiré esperando en ti. Y entonces, ¿qué es lo que hace finalmente? Termina todas sus defensas prácticamente de la misma manera, Job. Y esto es lo tercero, el hombre íntegro
siempre termina llevando su caso a Dios. El hombre íntegro siempre termina llevando su caso a Dios. Aquí le está diciendo a sus amigos, en los versículos anteriores, el versículo 13 al 19, le está diciendo, yo sé que Dios me vindicará, aunque me quite la vida. Ustedes son falsos médicos o son nulos médicos, son ineficaces médicos, pero Dios es el médico que yo necesito. Y ahora va a usar un lenguaje de corte, es decir, de las cortes de justicia para poder llevar su caso delante de Dios. Versículo 19 o 20, 19 en adelante. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. A lo menos dos cosas no hagas conmigo, y aquí se está dirigiendo a Dios. Entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Llama luego y yo responderé y yo hablaré y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Job está mostrándonos hacia dónde se debe dirigir siempre y dónde debe terminar siempre una persona íntegra, verdaderamente piadosa. Aquel que es piadoso sabe que el mejor lugar donde debe presentar su causa es delante de Dios. La presentación de su causa es precedida por una triple petición preparatoria, es decir, él prepara la escena, versículos 20 al 23. Job primero pide que, 1, Dios no le intimide, versículo 21. Versículo 22, que Dios le haga oír su voz. Y 3, que Dios enumere sus pecados. Señor, quiero saber cuáles son los pecados por los cuales estoy sufriendo esto. Yo no lo sé, no los conozco. Claro, él revisaba su mente y su corazón y no veía algún pecado específico por el cual estaba sufriendo aquí. Después de eso, Job presenta su causa delante de Dios, quizás en forma precipitada y en forma impaciente ante el silencio divino, versículos 24 al 28. Repite esta pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Versículo 26, ¿por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Son palabras precipitadas, sin duda, pero son palabras sinceras de un hombre piadoso. Al no recibir respuesta del cielo, Job se decide a hablar primero. Job malinterpretó el silencio de Dios como rechazo. Si Dios hubiera dado razones a Job, la fe de Job no hubiera crecido. Y esto es interesante. Nos preguntamos nosotros quizás, ¿por qué Dios no le dijo, Job, yo te estoy probando? ¿Por qué Dios no le dijo, Job, sabe, yo tuve una conversación con Satanás en el cielo y yo le autoricé a que te afligiera de esta manera? Uno pregunta, quizás esa es la respuesta que aliviaría su problema. Sí, probablemente aliviaría su problema, pero ¿saben lo que pasaría? Su fe no crecería. Su fe no crecería, porque la fe crece en circunstancias difíciles. La fe produce fruto en circunstancias adversas. Y eso lo sabemos por la historia de la iglesia. Cuando la iglesia más ha crecido, más se ha fortalecido y más se ha expandido, es cuando más persecución ha sufrido. Y Job estaba en estos momentos padeciendo y no tenía ninguna respuesta. Pero ¿qué es lo que hace él? El Señor guarda silencio. Y con ese silencio que el Señor guarda, está produciendo fruto de crecimiento en la fe de Job. Su confianza está aumentando. Hermano, qué bueno que el Señor nos responda a nuestras inquietudes muchas veces. Qué bueno que el Señor nos deje en la incertidumbre, porque en la incertidumbre es donde más podemos y debemos confiar en el Señor. Dios puede esconder sus propósitos para que podamos vivir sus promesas.
Dios puede esconder, ocultar sus propósitos para que podamos vivir sus promesas, y de eso se trata la fe. Job acusa a Dios en un momento dado de castigarlo sin razón y de traerlo a juicio por los pecados de su juventud. Por supuesto que sus palabras son apresuradas. Por supuesto que sus palabras nosotros no debemos imitar esa misma actitud, claro que no, pero él estaba en una situación que nunca nosotros hemos enfrentado. Ahora es interesante, Job le pide a Dios que hable y que le responda. Versículo 22, llama luego y yo te responderé y yo hablaré y respóndeme tú. Entremos en diálogo, le está diciendo. Y saben, eso es lo que ocurrió precisamente. Desde el capítulo 38 en adelante, Dios empezó a hablar con Job. Tal como Job pedía aquí. Pero Job no supo cómo responder. Capítulo 40, versículos 3 al 5. El lenguaje que usa Job, con el que expresa el deseo de ser oído y recibir respuesta de Dios, es audaz. Él está tan seguro de su integridad que pide a Dios que enumere sus pecados. Por supuesto, eso es una temeridad, porque Dios conoce absolutamente hasta las intenciones de nuestro corazón y sabe que no somos inocentes. Ahora Job está pidiendo específicamente por un pecado particular, que lo tenía en esas condiciones, como le decían los amigos. Hermano, lo que Job anhela por sobre todas las cosas es argumentar con Dios. Usa el lenguaje del Tribunal de Justicia, pero su meta no es tanto el ganar el caso contra Dios, sino resolver el desacuerdo. ¿Por qué estamos en esta situación? No propone un juicio en el cual acusaría a Dios de injusticia al negarse a vindicarlo. Más bien, invita a Dios a acusarle para poder oír qué es lo que Dios tiene en su contra. Ese es el sentido. Ahora, más allá de las palabras, más allá de las expresiones temerarias de Job en este sentido, no obstante hay algo que hay que destacar siempre. Él empezaba con los hombres su discusión y terminaba con Dios. Y hermano, ese es un principio para nosotros, es un principio permanente. No solo hemos de defender nuestra integridad delante de los hombres, sino retirarnos a nuestro aposento secreto y levantar nuestra voz a Dios y rogar al Señor que el Señor nos indique, que nos guíe y que nos muestre también lo que hay en nuestro corazón. Pruébame, Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Necesitamos buscar el rostro del Señor y allí presentar nuestra causa y decir: Señor, quizás delante de los hombres yo estoy siendo atacado en mi integridad, pero yo quiero que tú tomes mi causa en tus manos. Tú me conoces perfectamente, y si hay pecado en mí, Señor, si te he fallado rotundamente en una u otra cosa, si he transgredido la norma que tú has establecido en tu palabra, Señor, muéstrame aquello. Y entonces, por medio del arrepentimiento, reivindícame. Hermanos, concluyendo, si bien es cierto, nuestros amigos pueden ser fuente de fortaleza en algunos momentos, puede que en otros momentos de nuestra vida terminen siendo consejeros molestos e ineficaces. Entonces, ¿en quién vamos a confiar plenamente? Y aquí está el principio rector: solamente en Dios confiamos plenamente. ¿Dónde va a estar nuestra esperanza? Solamente en Dios está nuestra esperanza. Agradecemos al Señor cuando coloca personas alrededor nuestro para que nos consuelen, alegren nuestra vida, nos levanten en momentos difíciles, pero solamente Dios es 100% confiable. Los peores tiempos de nuestra vida son necesarios para aumentar nuestra confianza en el Señor. Los peores tiempos o momentos de nuestra vida son necesarios para aumentar nuestra confianza en Dios.
cuanto más descendemos en el valle de la aflicción, más ascenderemos en nuestra confianza en el Señor. Porque Él un día vindicará nuestra causa. El Señor nos ayude a crecer en esta confianza en Él. ¿Y quién define la madurez, el crecimiento, la piedad y la integridad de nuestra vida? Es precisamente Dios. Él conoce perfectamente nuestro corazón. Que el Señor nos lleve más alto en nuestra confianza y dependencia de Él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estos ejemplos preciosos que nos llevan, Señor, más cerca de ti, a depender, a confiar más en ti, en momentos quizás en que la iglesia está en una situación más difícil o va a enfrentar situaciones más difíciles. Prepara nuestro corazón, el de cada uno de los creyentes, de tu iglesia en todo el mundo, para que podamos, Señor, enfrentar lo que venga siempre con una confianza creciente en ti. Y podamos decir como Job: Señor, aunque termines con mi vida, en ti esperaré. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús.